Buenas tardes, estimados internautas. Como todas las semanas, nos estamos viendo aquí en Noticaficón, en donde vamos a dar a conocer todos los cursos que tenemos para ustedes en lo que falta de este mes de septiembre y ya todo lo que es el mes de octubre, ¿sí? Para empezar a ver nuestra capacitación para que nos pongamos en tiempo y ver qué cursos queremos tomar y darnos el tiempo dentro de nuestras actividades, ¿sí? Bueno, por lo pronto el día de hoy vamos a comentarles que el 24 de septiembre, ¿sí? Vamos a tener el seminario de prevención de lavado de dinero, su efecto empresarial. Empieza este seminario, ¿sí? Va a durar cinco sesiones aproximadamente y tenemos el gusto de que nos va a impartir la contadora pública certificada Rocío Elizabeth Leiva, ¿sí? Empieza, les recuerdo, este 24 de septiembre. El 27 de septiembre de este año tenemos la planeación y estrategia para disminuir la base fiscal y pago de impuestos. Esta planeación, ¿sí? Para disminuir la base fiscal y el pago de impuestos es importante para pagar el impuesto justo, ¿sí? Está impartido por el licenciado de Contaduría Pública Miguel Alarcón. Después, el día 29 de septiembre tenemos un curso por demás importante, ¿sí? Que es el eclecticismo jurídico del contador, una necesidad empresarial, es decir, necesitamos que todos los contadores estén actualizados en la parte jurídica y aquí el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Miguel Ángel Martínez Zug nos va a compartir sus experiencias con respecto a este tema. El 6 de octubre tenemos ya para el mes de octubre los principales errores de los contribuyentes a su empresa. Normalmente siempre tenemos errores de los contribuyentes en la empresa y pues tenemos que, alguien nos tiene que decir cuáles son. En este caso, la experiencia del licenciado de Contaduría y especialista fiscal Miguel Ángel Martínez Zug va a ser de suma importancia para darnos a conocer estos principales errores, ¿sí? Que los contribuyentes tienen en su empresa. Después tenemos en octubre 13 el seminario del cierre fiscal. Empezamos un seminario para prepararnos para el cierre fiscal 2021. Va a estar con el licenciado en Contaduría Pública Miguel Alarcón, ¿sí? Donde nos va a empezar a hablar pues de todo lo que es el cierre fiscal, cómo preparar las balanzas, la materialidad de las operaciones, ingresos, deducciones, o sea, el ajuste anual por inflación, o sea, realmente todos los papeles de trabajo que necesitamos para efectos de llevar a cabo un seminario de cierre fiscal, ¿sí? Con el licenciado Miguel Alarcón, y les recuerdo que es el 13 de octubre, iniciamos el seminario el 13 de octubre. Después del 19 de octubre tenemos un tema por demás interesante que se llama defraudación fiscal. En este caso vamos a tener la participación de dos excelentes, ¿sí? Exponentes de estos temas en el área fiscal, que es el licenciado Miguel Martínez Zug y en colaboración con el licenciado especialista fiscal y en Derecho Constitucional Omar Bautista, ¿sí? Vamos a tener un diálogo entre los dos hablando de lo que es la defraudación fiscal. Esto lo recuerdo, es el 19 de octubre. Y para terminar este mes de octubre, ¿sí? Con bombo y platillo, pues tenemos el 29 de octubre, ahora sí que la facturación electrónica en el paquete Compact I, ¿sí? Entonces esta factura de este tema va a ser impartido por ingeniero Emanuel Castilla, ¿sí? El 29 de octubre. Y bueno, pues esos son los que tenemos programados. Estamos planeando buenos temas para el siguiente. Y pues ahora sí, ya después de estas noticias para ustedes, entramos a los comentarios que nos hacen llegar y nos hicieron llegar que quieren que habláramos de lo nuevo del régimen de confianza. Nos han hablado muchos contadores a la capacitadora
diciéndonos que qué va a pasar con los clientes, que ya nos vamos a quedar sin clientes, que se deroga el RIF y que qué va a pasar con ellos, que ya no, los contadores ya no vamos a ser necesarios. O sea, a ver, nos ha estado llegando mucha información desde que la secretaria del SAT, o sea, la titular, perdón, del Servicio de Administración Tributaria del SAT, Raquel Buenrostro, salió a dar una conferencia de prensa donde dijo que iba a haber un nuevo régimen de confianza y lo explicó pues así como que no quedó muy claro todo lo que nos estaba diciendo, y entonces de repente se empezaron a crear así muchas lagunas mentales por varios contadores, y muchos nos han llegado, nos hicieron llegar 4 o 5 interpretaciones diferentes de lo que era el régimen de confianza, y pues de alguna manera ninguno era lo que al final quedó en el diario oficial de la Federación. A ver, aquí estamos preocupados porque según esto nos vamos a quedar sin trabajo porque se va a derogar el RIF. Dices, bueno, a ver, y sí, y si deroga el RIF, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con los contribuyentes? O sea, si yo tengo muchos clientes del RIF, ¿y qué voy a hacer? Bueno, vamos a comentarlo ahorita, que pueden entrar al régimen de confianza, ¿sí? Pero les digo, no nos vamos a quedar sin trabajo. Los contadores somos una parte importantísima en el pago de impuestos. O sea, por mucho que nos digan que el empresario solito va a pagar sus impuestos, que ya no nos va a necesitar, eso no es cierto. O sea, no es cierto. Si nosotros nos necesitamos nada más hacer declaraciones, pues sí, pero contador no nada más es declarador de impuestos, o sea, hacedor de declaraciones de impuestos, ¿sí? Es también asesor, es consejero, o sea, les ayudamos al empresario. Aquí en México lo que necesitamos es que el empresario se dedique a lo suyo, a comprar, a vender, a producir, y la parte administrativa, la parte legal, la parte de declaración se las deje a profesionistas, ¿sí? Especialistas en eso. ¿Y quién más que los contadores, con toda esta experiencia que nos ha dado tirar primero la parte de académica, es decir, para lo que estudiamos, después las especialidades que tenemos, la experiencia que tenemos en el pago de diferentes pagos de impuestos? Pues para eso estamos nosotros aquí. Nosotros asesoramos al empresario. El empresario es el que le da vida a esta actividad económica, ¿sí? México subsiste gracias al empresario, porque el empresario es el que genera ingreso, genera empleo, valga la redundancia, empleo a muchas personas, ¿sí? Que de alguna manera pagan sus impuestos. Él paga sus impuestos. Yo les puedo asegurar que hay muchos empresarios que dicen, es que ya no vas a necesitar al contador. O sea, nos están diciendo que soy un mal necesario. No, no es cierto. No somos un mal necesario, somos indispensables. Contador, no te dejes llevar, no te vas a quedar sin trabajo. Claro, hay que prepararse, hay que capacitarse para todo esto. Y vamos a ver por qué no es cierto que nos vamos a quedar sin trabajo, ¿sí? A ver, lo primero que tenemos es, sí, bueno, cada que iniciamos comentamos esto, ¿no? Hay dos cosas inevitables en esta vida, la muerte y los impuestos. Benjamin Franklin, él ya dijo, los impuestos siempre van a estar. Si aunque digan que vas a pagar poquito, mucho, que solito van a pagar, los impuestos ahí están, y nosotros somos especialistas en este caso de los impuestos. ¿Ok? Vamos a ver. Perdón. A ver, en este paquete económico 2022, ¿sí? Fue presentado por el titular del Ejecutivo Federal, cumpliendo con la ley, el 8 de septiembre, a través del secretario de Hacienda. En este caso el secretario es Ramírez de la O. Entregó el paquete al Congreso, ¿sí? Es decir, el Congreso es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Ellos van a analizar esta iniciativa. Es una iniciativa del Ejecutivo que se le entrega a la Cámara de Diputados, cumpliendo con ley el 8 de septiembre, para que la Cámara de Diputados la entregue, le haga las modificaciones pertinentes, o en su caso le dé el visto bueno, lo pasa a la Cámara de Senadores, ahí también la discuten, y en un momento determinado, si ya no hay cambios, si hay cambios se la regresan a la Cámara de Diputados, si no hay cambios también se la regresan a la Cámara de Diputados, y esta a su vez se la regresa al Ejecutivo para su promulgación, para que se la promulgue y la publique en el Diario Oficial de la Federación.
Es decir, este paquete económico trae todos los elementos de impuestos que nos van a aplicar durante el año 2022, ¿correcto? Entonces, bueno, aquí lo que se deja ver al leer esta parte es que el gobierno va a emprender acciones para aumentar la recaudación. O sea, de entrada, el secretario de Hacienda, cuando entrega el paquete económico y lanza todo su rollo, de repente le dicen, ¿saben qué? Este paquete económico, si lo aplicamos tal y como está, es que vamos a emprender acciones para aumentar la recaudación. No va a haber aumento de impuestos, no va a aumentar los porcentajes los que ya están, ¿sí? No se crearon nuevos impuestos, sencillamente vamos a emprender acciones para aumentar la recaudación. Desde aquí ya nos están diciendo, ¿saben qué? Cuidado, los vamos a estar verificando. Entonces la pregunta, a ver, si va a aumentar la recaudación a través de fiscalización, entonces ¿dónde está la confianza? Así como que entonces el término de confianza no me cuadra en un momento determinado, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a continuar con el análisis de esto. A ver, recuerdo, esta es una iniciativa, todavía no es la disposición. Sabemos que en la Cámara de Diputados, pues el partido ahora sí que del presidente, ¿sí? Es el que tiene mayoría, lo mismo en la Cámara de Senadores. Entonces casi podemos decir que mínimo un 90-95% de como está esa iniciativa va a pasar. ¿Por qué? Pues porque los diputados siguen el lineamiento del Ejecutivo, es del presidente. Entonces el presidente dijo, esto se hace así, se hace así. Lo hemos visto en muchas otras disposiciones donde el presidente dice y eso se hace, aunque muchos no estén de acuerdo, ¿sí? Entonces, y sobre todo, quienes no están de acuerdo, los contadores, porque nosotros somos los que estamos viviendo en la actualidad de esto, ¿sí? Y le decimos al empresario, oye, pues es que la autoridad se está exagerando en esto y en esto y en esto, y nos podemos defender, por eso no les gustamos a la autoridad, ¿sí? Pero vamos, retomamos a la iniciativa de la reforma. Recuerdo, es iniciativa, todavía no sé, cuando se publique ya por ahí, por el 28 29 de diciembre, 26, 27, 28, 29 de diciembre, para entrar en vigor el 1 de enero ya será la definitiva. Te recuerdo que esto es una iniciativa y que tú puede haber cambios. Creo muy difícil que haya cambios, mínimo el 90% de esto va a pasar. Pero vamos a ver, esta iniciativa de reforma fiscal, primero tiene como consecuencia, la primera consecuencia es la derogación del régimen de incorporación fiscal, el RIF. O sea, desaparece el RIF, ¿ok? Y me dice que hay una eventual transición de esos contribuyentes, de los contribuyentes del RIF, al nuevo régimen de confianza. Hay un nuevo régimen de confianza. Entonces, primero, si esto va a entrar en vigor el día 1 de enero del 2022, entonces es indispensable nosotros prepararnos para cumplir con todo lo que tengamos pendiente del RIF en los últimos trimestres del año. Es decir, nos falta el bimestre septiembre-octubre, septiembre-octubre, ¿sí? Y noviembre-diciembre. Entonces, en un momento determinado, pues aquí tenemos que ir viendo qué estrategia vamos a tener. Tenemos cuentas por cobrar, cuentas por pagar, adeudos, bimestres, etcétera. O sea, tenemos una serie de situaciones con los contribuyentes que tenemos el RIF. Bueno, pues hay que limpiar toda esa parte del RIF, hay que ir planeando cómo vamos a cerrar el año con el RIF para que, en su caso, si optamos por pasarnos al régimen de confianza, que es una opción, y ahorita lo vamos a comentar, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pasarnos al régimen de confianza, entonces nos pasemos con los menos problemas posibles al final del ejercicio. ¿Ok? Bien. Tenemos entonces aquí la exposición de motivos. ¿Qué me dice la exposición de motivos? El numeral número 20 de la exposición de motivos de la iniciativa me dice que el régimen de incorporación fiscal va a quedar derogado. ¿Sí? Ok, entonces, por lo tanto, se derogan los artículos 112, 111, 12 y 13 de la ley del ISR que le daban origen al régimen de incorporación fiscal. ¿Sí? Y me dice el numeral 20, dice, las actividades que desarrollan los contribuyentes que tributan en el RIF tienen la naturaleza de actividades empresariales. No me está diciendo nada nuevo. Sabemos que el RIF era exclusivamente para
actividades empresariales. Pero me dice, al igual que las actividades comprendidas en el régimen simplificado de confianza, es decir, estas actividades que tú tienes en el RIF también van a ser las mismas que vas a tener en el régimen de confianza, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se propone que dichos contribuyentes tributen en este nuevo régimen. A ver, si tú estabas en el RIF porque tienes actividades de naturaleza empresarial, pues del RIF pasas al régimen de confianza y vas a tener exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, y después me dice, y fíjate que en este último régimen, o sea, en este de confianza, todavía tienes mayores beneficios. A ver, entonces me dice, tú ya estás en el RIF, pásate al régimen de confianza y yo todavía te voy a dar unos mayores beneficios. Vamos a ver. Cabe destacar que cuando los contribuyentes del RIF exceden 2 millones, el primer beneficio dice, en el RIF tú tienes contribuyentes hasta 2 millones de pesos de ingresos al año. En el momento que dejen de tributar en el nuevo régimen te voy a dar ahora 3.500.000 pesos, ¿sí? Anuales. Entonces, en este 3.500.000 pesos anuales es para que impulse el crecimiento de dichas actividades. Entonces, lo primero que te estoy diciendo, de estos 2 millones, pásalo, ¿sí? Y te voy a dar todavía 1,5 millones más, entonces más de ingresos. Quiere decir que vas a poder incrementar. Entonces, el RIF desaparece y tenías ingresos hasta 2 millones, entras al régimen de confianza y que tiene 3.500.000 pesos. ¿Ok? Me sigues diciendo la exposición de motivos, pero ahora en el numeral 33, ¿sí? Ya esa fue la exposición de motivos. Ahora, en el numeral 33 ya me habla del régimen de confianza, ¿sí? Régimen simplificado de confianza para personas físicas, que es el que derogó el RIF, ¿sí? Y me dice que la ley del impuesto sobre la renta clasifica la forma de tributación de personas físicas de acuerdo con su actividad económica. A ver, entonces, de acuerdo con la actividad económica, ¿sí? El SAT ya tiene información de la actividad económica. ¿A qué te dedicas? Puedes ser ingeniero, arquitecto, plomero, carpintero, etcétera, etcétera. O sea, toda tu actividad económica, ¿cuándo lo hiciste? ¿Te acuerdas que cuando te das de alta en el RIF te preguntan cuál es tu actividad económica y tú le mencionas a qué te vas a dedicar y cómo te vas a dedicar? ¿Sí? Entonces, en un momento determinado, ¿sí? La parte en la que te dedicas, el SAT ya lo tiene, ¿sí? Ya la información ya te dieron, ¿sí? Así mismo, ¿qué tipo de ingreso obtienes? ¿Sí? Y te dice, pero de acuerdo con estas actividades económicas, pues yo te doy exenciones, deducciones y diversas facilidades administrativas. Es decir, si tienes actividad de agricultura, tu actividad es de agricultura, tienes facilidades administrativas. Si tu actividad es de ganadería, tienes facilidades administrativas. Si eres transportista, tienes facilidades administrativas. Si te dedicas a el transporte a través de plataformas digitales, tienes facilidades administrativas. Es decir, y te permito tener una serie de deducciones, transportista, tienes una serie de deducciones, ¿sí? O sea, todos estos regímenes especiales por actividad económica, que son los que desarrollan la actividad, que detonan la actividad económica del país, entonces en un momento determinado te ubican a través de diversas facilidades administrativas. Entonces, tenemos ahí el ejemplo, ¿sí? De diversas personas físicas que desarrollan diversas actividades. Pero vamos a ver, ¿sí? Me sigue diciendo en el numeral 33 de la exposición de motivos. Estos regímenes actuales, en donde tributan las personas físicas de actividades empresariales, eso no se sale de ahí, y me dice, y si quieres pasar al régimen de confianza, ¿sí? Son las mismas actividades que voy a manejar, ¿sí? Son actividades empresariales y profesionales. A ver, aquí ya me está diciendo, también entran los honorarios. Ayer eran puras actividades empresariales y aquí entran profesionales. Y dice el régimen de incorporación fiscal. Actualmente hay un régimen de actividades empresariales y profesionales. Hay otro régimen de incorporación fiscal. Hay un régimen para arrendamiento. Un régimen para actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y de pesqueras. Hay un régimen para plataformas electrónicas. Además, hay tributación a través de coordinados, transportistas, ¿sí?
Entonces, en cada uno de ellos se establecen diversas obligaciones y esto genera una percepción de complejidad en el pago de los impuestos. De acuerdo con esta exposición de motivos, dice que esta complejidad, ¿sí?, algunos contribuyentes ha ocasionado la omisión en cumplimiento de estas. Y como vemos, o sea, de repente vemos tantas disposiciones, no las entendemos y dicen, mejor no pago y le corren el pago de impuestos, ¿sí? La imagen es la idea que nos quiere decir. ¿Sabe qué? Está tan complejo el pagar impuestos que, miren, mejor no pago, ¿sí? Y ahí es donde de alguna manera la autora dice que hay omisión en el cumplimiento, porque es muy complicado. Entonces, me dice, en este tenor de situaciones, el régimen simplificado de confianza busca otorgar de una manera sencilla, rápida y eficaz el pago de las contribuciones, sobre todo para aquellos contribuyentes con menor capacidad administrativa y de gestión. ¡Qué felicidad pagar impuestos! Porque va a ser ya de una manera sencilla, rápida y eficaz. Híjole. Bueno, esperemos que sea cierto y nos pongamos como nuestra imagen, ¿sí? Que estemos felices y contentos para pagar los impuestos, ¿sí? Pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer. En la exposición de motivos de este numeral 33 del régimen simplificado de confianza, me sigue diciendo que así como en los regímenes actuales, la determinación y pago del impuesto sobre la renta requiere cumplir con la presentación de declaraciones. Bueno, esto no es nuevo, ya sabemos que cuando causamos impuesto sobre la renta, presentamos declaraciones informativas, declaraciones de retenciones, declaraciones de operaciones con proveedores, declaraciones provisionales, la declaración anual, ¿sí? Aparte que tenemos obligación de llevar y conservar contabilidad. Todo esto implica que algunos contribuyentes necesiten un tercero. Claro que necesitan un tercero. Nosotros como contadores, ¿por qué? Porque la contabilidad, el presentar las declaraciones informativas, el saber cómo presentar, qué presentar, pues es nuestra actividad, a eso nos dedicamos los contadores, para eso estudiamos, para eso nos estamos preparando, para eso nos especializamos en el área fiscal, en el área contable, independientemente de que algunos tendrán especialidad en costos, en finanzas, en contabilidad. Nosotros también con los especialistas en el área fiscal, pues para eso servimos. O sea, a ver, me dicen que todo eso me da la atención contador, pues necesitas un contador, pero no nada más para llenar las declaraciones, no nada más para llevar la contabilidad, ¿ok? Entonces me dice que estos contadores, pues, te apoyan en el cumplimiento de sus obligaciones. Pero eso me dice, el régimen simplificado de confianza que se plantea prevé una máxima simplificación. Dice, todo eso que está complicado y que te hacen los contadores, ya no vas a necesitar al contador. Va a ser tan simplificado, ¿sí?, que se va a determinar el pago del impuesto en forma muy accesible a los contribuyentes, sin necesidad de apoyo de terceros. Es decir, ya no necesitas el apoyo de los contadores. Contador, no te preocupes, eso no es cierto. Esto nos dijeron cuando entró el régimen de incorporación fiscal. Ya no vas a necesitar contador. ¿Te quedaste sin chamba, contador? Pues no. ¿Por qué? Porque el empresario siempre te necesita, porque eres su apoyo, eres la parte que le quitas la obligación de la situación de estar perdiendo el tiempo en presentar declaraciones, en meterse al SAT. Yo te aseguro que muchos empresarios no tienen ni idea de cómo funciona la contabilidad, cómo meterse a la página del SAT. Muchos no saben ni cómo sacar una firma electrónica, cómo registrar la firma electrónica, cómo funciona su firma electrónica, la CIEC. O sea, les cuesta mucho trabajo entender eso. Para eso estamos los contadores. Todos nosotros hacemos ese trabajo por ellos, para que ellos se dediquen a lo suyo, ¿sí? A desarrollar su empresa, sus productos, a empezar a reactivar la economía del país. Entonces sí somos indispensables para ellos. Que el SAT les diga que no lo vamos a necesitar, pues eso no es cierto. Lo dijeron con Enrique Peña Nieto, ya no lo vamos a estar, y ahí estamos. O sea, aquí nosotros los contadores vamos a seguir siempre. Las autoridades no, esas van y vienen. Las autoridades que estaban cuando entró el RIF, ¿qué? Ya se fueron. Y nosotros, contadores, aquí seguimos. Lo mismo va a pasar aquí. En 3 años, estas autoridades se van a ir. Entrarán otras, pero nosotros aquí vamos a estar. Entonces, de alguna manera, no te creas esto que no
nos van a necesitar, sí nos necesitan, somos indispensables para el empresario. El empresario que quiere cumplir con sus obligaciones, que quiere hacer las cosas bien, ¿sí? El empresario que no paga impuestos, pues aunque le des facilidad no va a pagar, ¿sí? Entonces aquí me dicen, ya no vas a necesitar el apoyo de terceros porque va a ser tan fácil con la automatización que el cálculo, ¿sí? Va a disminuir la carga administrativa. Pues esto no es cierto, contador, no te asustes, no te lo creas claro, tampoco te eches a la hamaca, hay que prepararnos, hay que seguirnos capacitando. Y me sigue diciendo el numeral 33. Fíjate, si con este régimen propuesto, los contribuyentes podrán cumplir con sus obligaciones de una manera ágil y sencilla, ya que únicamente deberán inscribirse o actualizar su registro federal de contribuyentes. Eso ya lo haces. Generar su firma electrónica avanzada y activar su buzón tributario. Ya también lo haces, no es nuevo. Expedir y solicitar facturas a través del portal de servicio de administración tributaria, eso ya lo haces nuevo. O también lo puedes hacer a través de un proveedor autorizado, ¿sí? Para pedir comprobantes fiscales, o sea, lo que le llamamos un PAC. O sea, expides facturas a través de un software. Pues eso ya también lo haces. Lo que sí sería nuevo en este régimen de confianza sería el punto 4 que dice ingresar al portal de la citada autoridad donde encontrarán su información precargada. De alguna manera, esto ya conocemos que hay información precargada, pues sabemos que el SAT ya conoce todo lo que nosotros hicimos, ya conoce cuánto vendimos. ¿Por qué? Porque pedimos un CFDI, sabe conocer cuánto vendimos, a quién le vendimos, ¿sí? Cómo nos pagaron, qué productos le vendimos, porque lo hacemos a través de códigos, ¿sí? Entonces todo eso ya lo sabe. Lo mismo sabe cuánto compramos. Ya sabe a quién le compramos, cuánto compramos, cómo lo pagamos, ¿sí? Entonces, o sea, aquí sabemos que ya hay una información precargada y esto lo vemos lo hemos visto en las declaraciones sobre todo de personas físicas, donde ya la información ya viene precargada. Entonces, bueno, aquí igual te dice, contribuyente ya va a estar precargada. ¿Y qué crees? Te va a generar la línea de captura y vas a realizar el pago correspondiente en caso de que proceda. A ver, me está diciendo, mira, vas a encontrar, te metes a la página del SAT, vas a encontrar información precargada. Y de esa información precargada, sí, ya te va a dar tu línea de captura para que ya te decirte lo que tienes que pagar. Oye, autoridad, a ver, ¿qué no quedamos que, de acuerdo con Código Fiscal, las contribuciones son autodeterminables? Es decir, yo las tengo que determinar y en ese caso tú me las estás determinando. Entonces, pues aquí platicar con los abogados, decíamos, oye, es que nos podemos amparar con esto. Dicen, no. ¿Por qué? Porque la autoridad me está poniendo que este régimen simplificado es opcional. Es decir, no puedo decirle que no, o sea, porque está fuera de ley, porque dice, no, pues yo te estoy diciendo, si quieres tributar en este régimen simplificado de confianza, bien, si no, no hay ningún problema, te vas a las disposiciones de ley. ¿Sí? Entonces, pues aquí, aunque ellos me van a determinar mis impuestos, pues yo no puedo objetar de alguna manera esto. Pero, me dice, va información precargada y hay una línea de captura. Bueno, está bien, ¿y qué es lo que voy a hacer? Pues yo ya te voy a dar tus impuestos. Ok, ¿cómo va y cómo los va a calcular? Dice, mira, muy sencillo. Para simplificarte todo ese trabajo de que tengas que analizar los comprobantes y que, a ver, de los FDIs, escoge de los FDIs que tú expediste, cuáles son deducibles, cuáles no son deducibles, cuáles son estrictamente indispensables para obtener los ingresos y si son de operaciones que fueron parcialmente deducibles. Te voy a evitar, contribuyente, que te metas a todo ese rollo, ¿sí? ¿Sí? Y voy a hacer lo siguiente, te voy a poner tasas impositivas mínimas, ¿sí? Y estas se van a aplicar de manera progresiva de acuerdo con lo siguiente, fíjate. Me dice, mira, hay una tablita mensual en donde si percibes ingresos sin incluir el IVA de hasta 25,000 pesos, me vas a pagar el 1%. Es decir, tú vas a encontrar información precargada. ¿Cuántos FDIs emitiste? Ah, pues mira, el importe es
25,000 pesos, pues ¿qué crees? Me pagas el 1%. No, fíjate que fueron 49,500 pesos. Bueno, como no alcanzaste a 50,000 pesos, me sigues pagando el 1.5. Pero si ya pasa tus ingresos emitidos, CFDI de los emitidos, nada más ingresos, sin IVA, 55,000 pesos, el 1.10%, hasta 60, 70, 80,000 pesos, el 1.10%. Si llegas después de 83,333, entonces de ahí me vas a pagar el 1.5. Oye, suena muy bonito, ¿sí? ¿Y cuánto pagaba yo? Bueno, pues hay que hacer una tablita de conversión. De acuerdo con el RIF, cuánto pagas, con ingresos y deducciones, saquen porcentaje de cuánto pagas y ven con los puros ingresos de aquí que el 1%, suena muy bonito decir el 1, y allá yo pago sobre un porcentaje, ¿sí? Entonces dice, bueno, vamos a checarlo. ¿Cuál te conviene más? Esa es la idea del por cual platicamos al principio de esta plática, que teníamos todavía un plazo perentorio que es octubre, lo que falta de septiembre, mes de octubre, noviembre, diciembre, para planear si me conviene este régimen de confianza o no en función a estos ingresos. Pero en principio parece muy fácil aquí. ¿Qué es lo que dice? Tu contribuyente, tú no te preocupes. Agarras con tu CIEC, te metes a la página del SAT, ves tu información precargada, esa información precargada son los CFDIs que tú expediste, estés o no de acuerdo, le das clic y automáticamente te va a dar la línea de captura y con eso vas al banco y pagas tus impuestos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues yo, SAT, voy a tomar tus ingresos, si son hasta 25,000 pesos, hasta 25, hasta 49,299, me pagas el 1%. Bueno, suena interesante para efectos del contribuyente, ¿sí? Habría que analizar en un momento determinado a ver si hay alguna letra chiquita, y que creo que sí, ahorita la va a ver. Sí, ahorita lo platicamos. Bueno, me dice, y haciendo esto, tienes otros beneficios. A ver, primero, las facturas que emitas van a poder participar nosotros que tenemos el servicio de administración tributaria del SAT, como los relativos al Buen Fin. A ver, pues eso ya lo hacemos. Cuando pagas con tarjeta de crédito, ya estamos en el sorteo del Buen Fin. Podrás participar en los remates que lleva a cabo el servicio del SAT, conforme a las reglas de carácter general que al efecto se expiden. Híjole, si los remates son como lo hacemos ahorita, ya toda la mercancía, ya cuando salen los remates, ¿sabes lo que hicieron? Los que están adentro. Adentro ya se hacen una serie de menjures cuando hay buenas cosas a rematar. Esas ya no salen al público. Dicen que ya se remataron y no salen directamente al remate. O sea, ya se juega con eso. O sea, como que ya, ahora sí que escogen las cosas a rematar. Ya lo que no quieren es lo que sale a rematar. ¿Qué sale a rematar? Pues lo que le quitan a los narcos, las casas que en un momento determinado les decomisan, las joyas o lo que les decomisan. O sea, todos esos artículos que les decomisan, lo que se queda en aduanas, aunque aquí me queda la duda. Por ejemplo, imagínate que llegan X computadoras y en aduanas no pagan el impuesto correspondiente, y llegaron 100 computadoras, las computadoras las van a sacar a remate. A ver, pues entonces, ¿qué pasa con todos los que sí importaron correctamente? ¿Sí? Pues les vas a dar en la torre. ¿Por qué? Porque lo que sí lo importaron y pagaron los impuestos, a todo dar, y tu gobierno te vas a convertir ahora sí en comercializador de bienes que ni siquiera son tuyos, ¿no? Entonces se supone que los vas a dar más baratos, pero entonces, ¿dónde está la ley de competencia, no? ¿Sí? O sea, tú vas a vender artículos que no han pagado impuestos, y los que sí pagaron impuestos los vas a tronar. ¿Por qué? Porque voy a comprar computadoras al SAT en lugar de comprarlas al centro comercial. ¿Por qué? Pues es inequitativo eso. Entonces, en ese caso, ¿qué va a decir el otro? ¿Sabes qué? Pues yo voy a hacer lo mismo. Me voy a traer mercancía, ¿sí? Ahora sí que la denominamos fayuca, no pago los impuestos y voy a hacer lo mismo que el SAT, los voy a vender a ese precio. O sea, creo que va a crear ahí un conflicto
con las personas que realmente sí importan. Esos bienes, habría que ver qué bienes son los que van a rematar. Por otro lado me dice, no presentarás declaraciones informativas. ¿Cuál beneficio? Pues esto ya lo hacemos. O sea, ¿qué beneficio obtengo? Pues este ya lo hacemos. No llevarás contabilidad electrónica, pues estos beneficios igual ya lo tenemos. Es que como que no hay nada nuevo en cuanto a beneficios, ¿sí? Del régimen de confianza con respecto al régimen de incorporación fiscal. Todos esos beneficios ya gozamos de ellos. Dice, cabe destacar que a efecto de que los contribuyentes se familiaricen con el régimen simplificado de confianza, se plantea que se puede optar por realizar una sola declaración anual o declaraciones mensuales con el ajuste anual correspondiente durante 2022. Híjole, para mí es un problema esto. A ver, te voy a explicar por qué. La gente, a los contribuyentes, el empresario, o sea, primero no quiere pagar impuestos, no le gusta pagar impuestos, aunque sean facilidades administrativas, ¿no? Entonces, en un momento determinado, ¿qué me dice? Pues es que, oye, ¿puedo pagar hasta anual? Entonces pago el anual y ya, y mejor el dinero lo otro. Cuando vea lo que tienen que pagar el anual, va a decir, no, es mucho impuesto, y entonces va a empezar a protestar que se paga mucho impuesto. Si así, pagando mensualmente, y todavía cuando llegas al anual protestan por lo que tienen que pagar, imagínate que no hagan ningún pago y lo presentes en el anual. Creo que va a haber algunos problemitas en cuanto a que el contribuyente diga, yo ya voy a pagar porque me dieron facilidades. De acuerdo con todas estas consideraciones, nos dice la exposición de motivos, podemos advertir que en el nuevo régimen, de confianza, ¿sí?, además de facilitar a estos contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones, ¿sí?, busca la incorporación a la base de contribuyentes de quienes se encuentran en la informalidad, es decir, están esperando que los informales se metan, a ver, esto, ¿dónde lo hemos oído? ¿Te acuerdas de lo del RIF? Pues era igual, ¿no? Que estaban esperando que los informales se metieran. El que no quiere pagar impuestos, no. Dice, es que como te estoy ofreciendo tasas de tributación bajas, ya me imagino que están ahorita todos los contribuyentes, pero haciendo una larga fila ahí en las oficinas del SAT para inscribirse en ese régimen de confianza, porque hay una tasa de tributación muy baja. Por favor, esto no es cierto, no va a funcionar. El contribuyente no va a pagar impuestos si no lo obligas a pagar. Por mucho que me digas vas a pagar muy poquito, solito no va a ir a inscribirse. Aquí lo que tienes que hacer es ahora sí que un programa de tal manera que te vayas con todos los contribuyentes que no están pagando impuestos, que los que sí estamos pagando impuestos, protestamos, oye, ¿por qué aquel no paga impuestos? ¿Por qué aquel le puede dar más barato? Pues porque no paga impuestos, me está creando competencia. Vete con él, vete a los que están ahí en el centro, vete con los toreros, vete con la informalidad, pero ahí haz presencia física y decirle, a ver, señores, esta mercancía no está pagando impuestos, ustedes no están pagando impuestos, o pagan o clausuramos o hacemos algo, ¿sí? Pero es una verdad, haz un programa para que los busques. Ellos solitos no van a llegar, así de plano, contribuyente, no te preocupes, contadores, que los solitos van a llegar. No es cierto. Que va a haber una mayor recaudación por este tipo, porque va a haber más contribuyentes, no es cierto. Si no hay un buen programa de captación de nuevos contribuyentes, de los informales, pero que vayan a ras de tierra, aquí, o sea, con los informales, y ellos, todo el mundo sabemos dónde están los informales, ¿sí? Todo el mundo menos el SAT. Para el SAT no hay, todo SAT no es cierto, nosotros sabemos dónde está la informalidad, sabemos que está en Tepito, sabemos que está en Plaza Meave, sabemos que está en Peralvillo, sabemos que ahí está la mata de la informalidad. Así es que de alguna manera, ¿sí?, si no haces una batida así, SAT, una batida de los informales, ellos solitos no van a llegar a inscribirse. Por mucho que les digas, te vas a pagar muy poquito. Lo mencionaron con el RIF, ¿y qué pasó? Pues nunca se entraron solitos, ¿sí? Tuvieron que eso.
¿Qué fue lo que pasó? Que ya se dieron cuenta que en el RIF no funcionó. No funcionó, ¿por qué? Porque si había un contribuyente que ganaba 10 millones de pesos, que decía, pues mejor creo 5 RIF, a menos de 2 millones a cada uno, y entonces pago menos impuestos. Que fue, es que también me dieron facilidades, ahí me dijeron, calcúlate un impuesto y durante el primer año no me pagues impuestos, y el segundo año me pagas el 90%, y el tercero el 60%, etc. Y así hasta 10 años. Pero ¿quiénes entraron en el RIF? Los informales, no, esos nunca entraron, hombre. Los que entraron fue una planeación de los grandes empresarios que en lugar de pagar impuestos sobre 10 millones de pesos, hicieron 5 RIFs y menos de 2 millones de pesos cada uno, y ahí aprovecharon para pagar muy pocos impuestos. Entonces no nos vengan aquí el SAT, ¿sí?, a asustar con el petate del muerto. No es cierto, no nos vamos a quedar sin trabajo, ¿sí? Nosotros seguimos siendo contadores que se van a quedar, las autoridades se van a ir, nosotros nos quedamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un grupo de profesionistas necesarios para el empresario, porque el empresario es el que activa la economía del país. Entonces, por ahí no te preocupes, que me voy a quedar sin trabajo. No es cierto, ¿sí? Si bien se plantea que el régimen simplificado de confianza entre en vigor el 1 de enero del 22, y considerando que los contribuyentes que migren al nuevo régimen pueden contar con acreditamientos y deducciones pendientes de aplicar, aquí sí como saldos a favor, se plantea que a través de estas disposiciones transitorias se otorgue un periodo de gracia. A ver, es decir, tú tienes pendiente por cobrar, pendiente por pagar, devoluciones, compensaciones pendientes, que tú estás en el RIF, entonces como te vas a salir del RIF y entras a un régimen de confianza, cumple con todas las disposiciones y tienes 6 meses para llevar a cabo esto. ¿Sí? A ver, ahora, aquí está el fundamento por el cual yo puedo seguir en el régimen, o sea, no necesito inscribirme al régimen de confianza. A ver, vamos a ver. Artículo 2. Si los contribuyentes, segundo transitorio, los contribuyentes que al 31 de agosto se encuentren tributando en el título 4, capítulo 2, sección 2, o sea, RIF, título 4, las personas físicas, capítulo 2, actividades empresariales profesionales, sección 2, régimen de incorporación fiscal, podrán continuar aplicando el esquema de estímulos en materia del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios establecido en el artículo 23 de la Ley de Ingresos. ¿Te acuerdas en qué consiste eso? En que tú pagabas de IVA un porcentaje menor, ¿sí?, de IVA. Bueno, pues entonces, ¿quieres seguir con eso? Entonces, en un momento determinado, sigues en el RIF. Entonces, ¿qué me está diciendo este artículo 2? Yo ya tenía derechos adquiridos. Oye, tú me dijiste, contribuyente, que si yo me inscribía en este RIF, yo el primer año iba a pagar, estaba exento, tenía una reducción del impuesto de renta del 100%, en el segundo año del 90%, en el tercero del 80%, cuarto así, hasta que llegara. Entonces, si ahorita me lo cambias, yo apenas voy en el 30%, o me di de alta en 2021, ¿sí?, en este año en el RIF, y este año no pago nada, y después me dice, salte, no, por eso es opcional. Y este artículo 2 me dice, puedes seguir hasta los 10 años, porque ya son derechos adquiridos. Ahora sí, al 31 de agosto tienes que estar tributando y ya tienes estos derechos adquiridos. Quiere decir que después del 31 de agosto nadie se puede inscribir en el RIF. Después del 31 de agosto nadie se puede inscribir en el RIF, ¿sí? Ok, a ver. Entonces, tengo que evaluar qué me conviene. Porque yo tengo que, de acuerdo con las disposiciones, yo tengo que avisarle en el mes de enero si quiero cotizar en el régimen de confianza o no. Y tengo que evaluar entonces si tengo o no, o sea, si cuánto voy a pagar de impuestos, si sigo en el RIF y cuánto voy a pagar. Quiero hacer tu comentario para que tomes esta decisión importante de si sigues o no en el RIF. Aquí uno te dice, si estás en el RIF,
vas a seguir con el artículo 23 de la ley de ingresos, pero la que estaba publicada, ¿sí? Para 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que al derogarse el RIF en la nueva ley 2021, ya no va a haber artículo 23 donde me aplicaba, donde me daban facilidades para efectos de pago de IVA. Entonces, y la ley no me dice que voy a tener facilidades para el IVA, nada más me dice que voy a tener un porcentaje muy mínimo, que es el 1% de mis ingresos, pero para renta. ¿Qué va a pasar con el IVA? O sea, a ver, que ya no tienes derecho, no necesitas llevar deducciones, te van a calcular sobre tus ingresos y a tus deducciones. Oye, ¿y el IVA qué va a pasar? Ahí no cambió nada. Entonces, si no cambió nada, ¿qué vas a tener que hacer? Las reglas igual, el impuesto trasladado menos el impuesto acreditable. Entonces, contador, ¿te necesitan o no la empresa? Sí, para que lleves el control de las deducciones, que cumpla con requisitos para que tengas un IVA acreditable. Si no, ¿qué va a pasar? El empresario cuando diga, no, contador, muchas gracias, ya no te necesito. Perfecto. Ya me metí aquí, ya me dijo el SAT que ya no te necesito, muchas gracias, que eres un mal necesario, pero que ya no te necesito. Mira, yo me voy a meter al SAT, sí, pero eso va a pagar el 1%. Y alguien le dijo al empresario que tiene que pagar el IVA. Que el IVA de esa facturación lo tiene que enterar. ¿Por qué? Al 100%, porque ese IVA no es de él, es del cliente. Entonces, si el empresario paga menos impuesto a la renta, está bien. Pero ¿qué va a pasar con el IVA? El IVA es del cliente. Ok, adelante. ¿Y qué va a pasar con tu IVA acreditable? Pues el cliente, porque el cliente cuando le llega a la bolsa el dinero, siente que es de él. Y cuando paga IVA, es que estoy pagando mucho de IVA. No estás pagando de IVA. ¿Sí? El IVA que estás pagando es el de tus gastos. El IVA que estamos enterando al fisco es el del cliente. Ese no es dinero tuyo, era del cliente, pero no lo quieren entender. Cuando el dinero cae en la bolsa y lo sacan, sienten que es un gasto para ellos. No es cierto. Eso nos ha costado mucho trabajo hacerle entender al empresario que el IVA trasladado, el IVA que nosotros cobramos no es nuestro, es del cliente. Si en este momento ya no me necesita, ¿cómo va a llevar a cabo su acreditamiento? Que no tiene que presentar una declaración, no nada más es la de ISR, que no tiene que presentar una declaración de IVA, donde hay un IVA acreditable, que no tiene que presentar una declaración de impuestos retenidos, hacer un cálculo de la retención de impuestos porque tienes trabajadores. O sea, a ver, entonces creo que como lo están manejando las autoridades, es un enfoque muy malo porque nos están vendiendo, ¿sí?, una situación equívoca. Es decir, le están diciendo al contribuyente, ya no necesitas contador, creo que somos necesarios, pues vamos a seguir igual. Que van a pagar menos impuestos, sí, pero también ahí tenemos que estar nosotros. Porque nos necesitan para el cálculo de IVA, nos necesitan para el cálculo de las retenciones de los asalariados, porque en el caso de que quieran determinar sus deducciones personales, pues tenemos que decirle cómo entran. Hasta ahorita no me están prohibiendo nada de eso, ¿sí? Si yo voy a presentar una declaración anual, tengo derecho a deducciones personales. Al menos hasta ahorita no me dice como cuando me dijo cuando en el régimen simplificado, que dicen que en el régimen simplificado que si quería presentar declaración anual, presenta declaración anual, pero pierdes el derecho de aplicar las deducciones personales. Con las nuevas disposiciones todavía no me lo dice. Entonces, contador, aquí la idea es no te asustes con el petate del muerto, no te vas a quedar sin trabajo, ¿sí? Uno que otro de los pequeños contribuyentes se va a ir, déjalo. Al final todo el mundo no iba a pagar impuestos, no te preocupes, ¿sí? Ese te alega, si lees que tiene que pagar 100 pesos, siempre te va a decir es lo menos y quiere pagar 50 o no quiere pagar nada. Y nos dicen que para eso nos contratan, para no pagar impuestos. Eso no es cierto. Entonces son gente que no va a pagar impuestos. Y si no paga impuestos, así le digan que va a pagar el 1%, no va a ir corriendo a decir, yo pago. Entonces, contador, no hagas caso de esta situación.
la autoridad, ¿qué trae contra nosotros los contadores? Pues muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros los contadores son los que sí objetamos, o sea, lo que la autoridad hace. ¿Por qué? Porque se está pasando de lista la autoridad a veces. ¿Por qué? Porque nos cargan impuestos, o la forma de calcular los impuestos es incorrecta, porque le decimos al contribuyente que se puede defender, que están fuera de ley como lo están determinando, que la ley de una cosa y ellos nos quieren aplicar otra. O sea, por eso nos dicen que ya no somos indispensables para ellos, al empresario. ¿Por qué? Porque lo quieren agarrar solito. ¿Te acuerdas qué pasa cuando hace poco que no entraba la firma electrónica? A muchos de los contribuyentes de RIF, la autoridad se dio cuenta que muchas de las empresas estaban creando empresitas del RIF, ¿sí? Las grandototas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Cancelaron los FDIs, ¿sí? Y ya cuando ya no podían facturar, pues ¿qué hacía? Dice, no hay problema, métete a la página del SAT ID, y se metía yo a la página del SAT ID, y que resulta que pues por más que le daba ahí todo, no entraba y no podía terminar el proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar una cita, que fue muy difícil, porque ya sabemos todos que había funcionarios ahí que estaban sacando citas, vendiendo citas, etcétera, etcétera. Pero ya cuando por fin conseguía, me iba al SAT. Y en el SAT, ¿qué hacían? Me empezaban a investigar. Me empezaron a preguntar una serie de todas tus actividades que haces, a qué te dedicas, cómo lo haces, una serie de preguntas. ¿Para qué? Para que en alguna de ellas yo me equivocara. ¿Pero a quién se las preguntaban? Al empresario. Tú que eres el que conoce la empresa, el que sabes cómo está, contador, no te permitían entrar con él. Me dicen, ¿usted es el titular? No. ¿Usted es el empresario? No, pero es mi contador. No puede pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con el empresario? Pues que lo agarraban y muchas preguntas que él pues no sabía, no entendía cuál era la magnitud, ¿sí? Si le decían, va a tener trabajadores, sí, siempre crecí, tratando de crecer, sí, yo voy a tener una empresa que va a tener 100 trabajadores. Espérame, no está preguntando cuántos esperas tener, cuántos tienes, resulta que tienes 2. Pero él presume. Entonces el empresario siempre exagera en su información o no sabe dar la información, porque su función no es conocer la empresa así, su función es otra dentro de la empresa, es fomentar la parte de productividad, fomentar la parte de ventas, etcétera, no conocer administrativamente a su empresa. Pero ¿qué pasa? Que no nos dejaban pasar a nosotros los contadores, y cuando ellos les decían, entonces cuando dijo, oye, ¿qué hiciste? No, pues es que me dijeron, ya la habían regado, ya habían dado una información equivocada. Ya cuando nosotros metíamos a la cumplimiento de obligaciones, veíamos que ya tenemos otra actividad económica, ¿sí? En fin, o sea, crearon alguna situación donde sí detectaron que algunos contribuyentes pues estaban igual aprovechando este régimen del RIF para pagar menos, ¿sí? Pero porque crearon así que empresitas satélite, que en lugar de juntar los 10 millones, el ejemplo que poníamos, hacían 5 de 2, y con todo eso funcionaba muy bien. Entonces igual, contador, no te preocupes, no te asustes, no te van a dejar sin trabajo, ¿sí? Nosotros somos necesarios, somos indispensables para el empresario, ¿sí? Las autoridades ahorita dicen no lo necesitan, pero ellos se van a ir. Y los empresarios se va a quedar, y el contador se va a quedar con el empresario apoyándolo. Entonces, por favor, contador, no te asustes, no pasa nada. Los que se van a ir son mínimos, ¿sí? De ti depende que se vayan, igual no hay problema, a lo mejor te quitan mucho tiempo, esos pequeños que nunca van a pagar impuestos, pues entonces, déjalo así, no hay problema. Al final, mejor dedícate a capacitarte, a conseguir unos mejores clientes, ¿sí? Y adelante, ¿correcto? Entonces, contador, pues este es básicamente el día de hoy la reflexión que hacemos sobre este régimen simplificado de confianza. Te comento que en Capicom vamos a tener un curso de la iniciativa de todos los cambios. Esto nada más es la plática sobre régimen de confianza, personas físicas. Hay pláticas para régimen de confianza para personas morales. Ahí les dieron 10 veces más,
un límite de 35 millones, pero todas estas disposiciones las vamos a tener posteriormente. Entonces, te invitamos a que estés atento a las redes, a que estés atento a la exposición de Noticaficón, donde les vamos a conocer esto. No lo tenemos ahorita técnicamente programado luego. ¿Por qué? Pues porque no sabemos realmente si los senadores, los diputados le hagan cambios. Nosotros preferimos esperarnos a que ya haya algo más definitivo, ¿sí? Porque a lo mejor ahorita te damos información y al rato van a decir, es que Caficón dijeron, no es cierto, era el análisis de la iniciativa. Nosotros preferimos un momento determinado dejar que corra el tiempo y que ya sobre situaciones reales y concretas, sobre ya datos ya autorizados, ya más reales, más acercados a cómo va a quedar la iniciativa, vamos a dar una plática de esto. Entonces, pues no me queda más que despedirme por el día de hoy, recordándote como siempre, ¿sí?, que hay dos cosas inevitables en esta vida, la muerte y los impuestos. Benjamin Franklin. Gracias, hasta la próxima, nos vemos.